Porque sol y escudo, ¿qué cosa, hermanos? Es Jehová Dios. Según el salmista, hermanos, el sol es el símbolo de Jehová. Y entonces resulta, hermanos, que la nación hebrea, que es esta mujer, está vestida del sol, está vestida de Jehová. Cuando Juan está viendo esta visión, está viendo a esa mujer y está viendo a la nación hebrea, y esa nación hebrea está vestida del sol, o sea, está vestida de Jehová. Y hermanos, la Biblia y la historia nos enseña de que si algún pueblo ha sido elegido y escogido tan especialmente, tan cuidadosamente por Dios, ha sido Israel. La Biblia, hermanos, es bastante, pero bastante amplia para explicarnos cómo Dios siempre escogió a los hebreos y los tuvo sobre los demás pueblos y los tiene sobre los demás pueblos. Y hermanos, si va a llegar al fin del mundo y el tiempo, Israel va a permanecer. Y voy a decirles algo basado en la Biblia. Ninguna potencia humana, ninguna potencia mundial del mundo, si usted quiere con énfasis, va a destruir a Israel. Israel va a llegar al fin del tiempo. Israel va a estar en el milenio. Y los judíos nunca se van a terminar. Y los judíos van a permanecer. Y los judíos van a estar, hermanos, aún en el reino de Jesucristo, porque Israel es la nación escogida por Dios. Y Dios la vistió del sol. O sea, la vistió de sí mismo. Viene Jehová y la toma, hermanos, como su esposa, como su compañera, según Ezequiel y según Isaías. Jehová se casó con Israel y la hizo una mujer especial y la vistió de él y la vistió de sol. Ningún pueblo, hermanos, en la tierra tiene la especialidad de los judíos de la nación hebrea. Lo que el apóstol Pablo nos dice en Romanos, póngale la seña, Apocalipsis, y veamos cómo nos explica el apóstol San Pablo en Romanos capítulo 9, Romanos capítulo 9, versículo 1 en adelante. Mire usted cómo nos explica el apóstol Pablo la especialidad que tuvo el Señor con Israel. Romanos capítulo 9, versículo 1 en adelante. Dice Pablo: verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son parientes según la carne. ¿De quién está hablando? Verso 4. Que son israelitas. Y entonces dice Pablo de ellos, de los cuales es la adopción. Ningún pueblo ha sido adoptado, hermanos, como hijos o como especial tesoro o como algo especial, sino los hebreos. Y Dios los adoptó y Dios los tomó, hermanos, como su esposa, y en otra parte dice que los tomó también como su primogénito. Y Dios los adoptó, de los cuales es la adopción, es la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto, y qué más, hermanos, y las promesas, hermano, y se lo da todo, Dios se lo da todo a Israel, lo adopta, le da su gloria, le da la ley y le da sus promesas y lo llena de tantas bendiciones, hermanos, que ningún otro pueblo tiene. Jamás ningún otro pueblo ha tenido tan patente y tan de cerca la gloria de Jehová y tan grande el poder de Jehová manifestándose en ellos como Israel. Le dio la gloria, le dio la adopción, le dio las promesas, le dio la ley. Verso 5, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos, amén. Y dígame usted, como iglesia de Dios, Cristo, ¿qué nacionalidad tuvo? ¿Qué fue Jesús? ¿Guatemalteco? ¿O qué fue? ¿Ruso? Fue judío. Jesús fue judío. Y entonces, hermanos, Jehová viste a esta mujer de sí mismo, de sus promesas, de su gloria, de su adopción. Le da a Jesucristo, le da, hermanos, los patriarcas, y todo se lo da a Israel. Y entonces Israel, hermanos, se convierte en la mujer vestida de Jehová, vestida del sol. Pero la luna la tiene a sus pies. ¿Y cuál es la luna? Veamos lo que nos dice el apóstol San Pablo en Gálatas capítulo 3 y versículo 24. Gálatas 3 y versículo 24. Dice el apóstol, Gálatas 3 y versículo 24: de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo,
a fin de que fuésemos justificados por la fe. Según el apóstol Pablo, la ley, hermanos, del Antiguo Testamento, del Antiguo Pacto, servía para que como una guía los llevara a Jehová, los llevara al Señor Jesucristo, perdón. Y entonces, la ley, que no tuvo ningún pueblo, se lo dio Dios a Israel, para que Israel a través de la ley conociera a Jesucristo. La luna está significando la ley del Antiguo Pacto, del Antiguo Testamento, y entonces con esa ley Israel iba a conocer a Jesucristo. Por eso esa mujer es la nación hebrea. Está vestida del sol, de todo lo que Jehová es. Le dio la ley como la luna para que los guiara, y luego le dio una corona de 2 estrellas. Esa corona de 2 estrellas son los 12 patriarcas. Rápidamente, busquemos en Génesis capítulo 37. Génesis capítulo 37 y versículo 9 y 10. Dice el pasaje, Génesis 37, versos 9 y 10. Habla de los sueños de José, y dice José: soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo. José era el 11º hijo de Jacob, y uno de sus sueños es lo que aquí tenemos apuntado, y se lo cuenta a su papá y se lo cuenta a sus hermanos. Y entonces José dice: soñó un otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo: he aquí que he soñado otro sueño, y aquí que el sol y la luna, y qué más, hermanos, y 11 estrellas se inclinaban a mí. Lo interpreta el padre, y dice el versículo 10, y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos delante de ti? Y entonces el padre de José, Jacob, hermanos, interpreta el sueño, y las 12 estrellas son los 12 patriarcas de Israel. La mujer es la nación hebrea. El sol es la gloria que Jehová le dio a Israel. La luna es la ley que Dios le dio a Israel, y las 12 estrellas son los 12 patriarcas de Israel. Y usted va a ver más en la visión cómo efectivamente se demuestra que es la nación hebrea, esa mujer. Volvamos a Apocalipsis 12, versículo 2 ahora. En el versículo 1 aparece la señal de la mujer, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Versículo 2, y estando en qué, hermanos, estando encinta, clamaba con dolores de parto, en angustia del alumbramiento. Resulta, hermanos, que en la visión Juan ve que esta nación, esta mujer, está encinta, y está encinta, próxima a dar a luz, y entonces empieza a sufrir y empieza a tener los dolores de parto. Y cuando tiene, hermanos, esos dolores de parto, entonces está significando de que Jesucristo pronto va a nacer. Entonces la nación tiene dolores, hermanos, porque Cristo va a nacer ahí. Vamos a leerlo así rápidamente. San Mateo capítulo 2. San Mateo capítulo 2, versículos del 1 al 3. San Mateo capítulo 2, versos del 1 al 3. Dice: cuando Jesús nació en Belén de Judea, en los días del rey Herodes, vinieron del oriente y a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Versículo 3. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó. ¿Y quién más, hermanos? Y toda Jerusalén. Resulta, hermanos, que cuando Jesús iba a nacer ahí entre los judíos, entre los hebreos, entonces vienen los magos y anuncian el nacimiento del rey de los judíos. Y Herodes se perturba, y Herodes se asusta. Y los judíos también, hermanos, se perturban y se descontrolan. Y dice el pasaje: toda Jerusalén se turbó. ¿Cómo es posible? ¿Cómo está sucediendo esto? Roma dominaba en ese entonces a Israel. Roma dominaba a los judíos. Y resulta entonces que unos magos están pregonando que había nacido el rey de los judíos entre ellos. Y entonces toda Jerusalén se perturba, se conturba, se asusta, se descontrola. ¿Pero cómo es esto? Jesús, hermanos, nació entre la confusión, entre la angustia de los judíos. Y nació el niño Jesús ahí entre ellos. Y nació el Hijo de Dios entre ellos. Entre la nación hebrea nace el Señor. Y entonces lo que dice aquí en el versículo 3, que cuando lo supo Herodes,
Israel o Jerusalén también lo oyó, entonces se perturbaron y se asustaron. Y hubo una gran confusión, porque había nacido el rey de los judíos. Y nace Jesús ahí, hermanos, entre los judíos. Volviendo a Apocalipsis capítulo 12, leemos ahora el versículo 3, verso 3. Versículo 2 dice: y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Versículo 3, también apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Cuando la mujer estaba a dar a luz, porque había de nacer ahí el niño Jesús entre ellos, entonces aparece otra visión, un dragón. El dragón es un animal mitológico. Los dragones no existieron, es mitología. Usted los ha visto con una gran boca, unas alas, con unos gran cachos, y que echa fuego por la boca. Eso es mitología. Esos animales nunca existieron, se los inventaron, ¿verdad? Especialmente los chinos se inventaron los dragones. Y entonces aparece, hermanos, en la visión un gran dragón, dice la versión, y aparece un dragón. Ese dragón, según la descripción que tiene ahí, representa o tiene en su característica 7 cabezas y 10 cuernos. Imagínese usted, hermano, un animal de esa calidad o de esa figura. Está la mujer encinta, va a dar a luz, va a nacer el niño, y aparece entonces el dragón. Y ese dragón tiene ¿cuántas cabezas? 7 cabezas. ¿Cuántos cuernos? 10 cuernos. Espantoso, ¿verdad? ¿Qué le pasaría a una mujer que estuviese encinta o va a dar a luz que le apareciera un animal de esos? Solo de verlo dar luz, ¿verdad? El susto. En la visión entonces Juan está viendo a la mujer vestida del sol, y entonces aparece el dragón, un animal con 7 cabezas y 10 cuernos. El dragón, hermanos, es el diablo en el símbolo. Solo leamos Apocalipsis capítulo 20 y versículo 1, así rápidamente. Apocalipsis capítulo 20 y versículo 1 y 3. 20 del 1 al 3. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es ¿quién, hermanos? El diablo y Satanás. En Apocalipsis, hermanos, encontramos al dragón como el símbolo del diablo, de Satanás. Pero si usted lee y usted estudia y se interesa, hermanos, por la descripción de la visión de Apocalipsis, resulta, hermanos, que ese dragón, que es el diablo, también está significando a Roma imperial y a Roma papal. En toda la descripción del Apocalipsis, cuando encontramos al dragón o a la bestia peleando contra la iglesia, peleando contra los hijos de Dios, es Roma imperial o Roma papal. Y ese dragón, hermanos, aquí en la visión es precisamente el diablo. Y el diablo, hermanos, ahí está frente a la mujer que va a dar a luz, frente a la nación hebrea, porque va a nacer el Hijo de Dios.